Hola a todos, ¿cómo están? Una semanita más. Nos volvemos a encontrar ahora para lenguaje nuevamente. En el video anterior estuvimos trabajando en lo que eran las preguntas explícitas e implícitas. Y esta semana vamos a seguir en el mismo contexto que es, ¿cierto?, buscar estrategias o formas de deducir o comprender mejor un texto. Entonces, para eso hoy día les vamos a enseñar una estrategia que tiene que ver con esas palabritas que a veces no ubico, no conozco, no comprendo, no entiendo. Entonces vamos a aprender a deducir el significado de estas palabras por su origen y por su contexto. Hola otra vez. ¿Les ha pasado que a veces leen un texto y hay palabras que no entienden? Créanme que a todos nos ha pasado alguna vez. Ocurre que te quedas estancado en palabras que desconoces y eso hace que no puedas comprender bien el texto. Esto suele pasar a ustedes, a los alumnos y a nosotros también los adultos. ¿Por qué? Porque hay palabras que desconocemos y no sabemos lo que significan. Pero para esto vamos a buscar una forma. La profesora me dejó este texto para leer y hay palabras que no entiendo. Vamos a ayudar a este joven amigo que no entiende ciertas palabras. Primero vamos a leer el texto que la profesora le dejó. La joven se despertó con el maullido de su gatito regalón. Tenía un sueño liviano que se acrecentaba con los tormentosos pensamientos que le llegaban a su cabeza. Sufría de claustrofobia hace algunos meses y necesitaba pensar en esto. Decidió levantarse. Se lavó la cara con agua fría y se miró por largo tiempo en el espejo. Después de unos minutos cerró los ojos y los volvió a abrir como reconociendo su imagen. Pero solo vio una figura amorfa y se asustó. Se miró nuevamente y se dio cuenta de que estaba despeinada, pero no importaba porque no era su mayor preocupación. Agamenón seguía maullando y la joven comenzó a preocuparse. Lo llamó reiteradamente y recorrió toda la casa, pero no lo encontró. Solo le quedaba un lugar para revisar. Al que le tenía pánico de entrar era el subterráneo. Una vez que ya leímos este texto y vimos todas esas palabritas que estaban marcadas de negro y subrayadas que nuestro joven amigo no conocía, no comprendía, mira, le dice la amiga, yo te voy a enseñar una estrategia para deducir el significado de palabras por origen y contexto. Veamos cuál es esa estrategia. Primero, significado de las palabras. ¿Cómo vamos a aprender a buscar el significado de las palabras sin tener que ir directamente al diccionario? Primero, por un contexto. ¿Qué significa esto? El contexto es todo lo que rodea a la palabra, es decir, debes pensar en las oraciones y la idea principal del texto, pues te darán las pistas para descubrir el significado. También podemos descubrir lo que significan las palabras según su origen. ¿De dónde vienen? ¿Quién es la madre? ¿Dónde nacieron? Debemos preguntar a la palabra ¿de dónde viene? ¿A qué palabra se parece? Y recordar a qué otras palabras se parece pensando en su raíz, en sus prefijos o sufijos que posee la palabra. Mira lo que acabamos de ver. Lo explicaremos con el texto que nuestro amigo no ha comprendido. Vamos a trabajar ahora con algunos ejemplos para que vean cuál es la deducción por contexto y cuál es por origen. Significado por origen. Comencemos por él. Este pequeño párrafo. La joven se despertó con el maullido de su gatito regalón, tenía un sueño liviano que se acrecentaba con los tormentosos pensamientos que le llegaban a su cabeza. Nuestro amigo marcó la palabra acrecentaba. Esta palabra él no la conoce y no sabe lo que significa. Acrecentaba. Primero veamos cuál es su origen. ¿De dónde vendrá esta palabra? ¿A qué palabra se parece? Bien, a la palabra crecer. Incluso la tiene dentro de sus letras, está la palabra crecer. Por lo tanto, si tenemos en el texto, tenía un liviano sueño, lo leí al revés.
tenía un sueño liviano que se acrecentaba con los tormentosos pensamientos. Y dijimos que la palabra acrecentaba venía de la palabra crecer, significa que tenemos un sueño liviano que crecía, que aumentaba, o sea, ¿cierto? Su sueño estaba en crecimiento, cada vez era más grande. Ahora veamos el significado por contexto. Vamos a leer el siguiente párrafo. La joven se despertó con el maullido de su gatito regalón. Tenía un sueño liviano que se acrecentaba con los tormentosos pensamientos que le llegaban a su cabeza. El joven no sabe lo que significa la palabra maullido. Ayudémosle. ¿Cuál es el contexto de esta palabra? Maullido, veamos. Preguntémonos, ¿de qué está hablando en el texto primero? ¿Qué es lo que rodea esta palabra? ¿De qué está refiriéndose la persona que escribió esto? ¿A qué se está refiriendo? El joven despertó con un sonido, de eso está hablando, ¿cierto? Porque cuando yo despierto, algo me despierta, que es un sonido lo que lo despertó. Por lo tanto, el resto de las palabras nos ayudan a inferir que el maullido de su gatito regalón es el sonido que emite el gato. Entonces, por todo lo que estaba escrito ahí, nosotros nos damos cuenta que maullido significa que es el sonido que hace su gatito. A eso se refiere. Miren un ejemplo. Los bomberos realizaron un arduo trabajo para salvar a los heridos. ¿Saben qué quiere decir la palabra arduo? Pensemos, ¿será fácil o difícil salvar heridos? Difícil, yo creo, ¿cierto? Sí. Entonces, arduo, significa difícil. Los bomberos realizaron un difícil trabajo para salvar a los heridos. Aquí estamos trabajando el contexto de la palabra. Actividad. La actividad de esta semana va a ser bastante cortita y la vas a realizar directamente en tu cuaderno de lenguaje. Vas a copiar el siguiente cuadro, donde en una columna vas a colocar todas las palabras que estaban marcadas con negro. ¿En dónde? En el texto que vimos al principio del video. Todas estas palabras que están con negro, menos las dos que ya hicimos, que era maullido y acrecentaba, pero las demás, claustrofobia, amorfa, despeinada, reiteradamente y subterráneo, las vamos a trabajar. Vamos a buscar el significado de aquellas. Entonces, en la primera columna vamos a buscar el significado por origen. ¿De dónde vendrá esta palabra? ¿A qué palabra se parece? Vas a completar el cuadro al lado de cada palabra. En la columna siguiente dice significado por contexto. ¿De qué está hablando el texto? ¿De qué habla alrededor de esa palabra? ¿Qué es lo que está queriendo decir alrededor de esa palabra? Búscalo para que podamos entenderlo. Y finalmente, cuando ya tengas esas dos, vas a ir al diccionario. ¿Qué significa la palabra según el diccionario? Lo vas a anotar. Y ahí vas a ver si con el origen y con el contexto fuiste capaz de descubrir la palabra sin necesidad de ir al diccionario. Y eso, claramente, esta actividad que tú vas a realizar en tu cuaderno de lenguaje, la copias y me la envías. Ya. Hemos llegado al final del video de esta semana, así que los invito a resolver la actividad, a trabajar, a pasarlo bien también, a distraerse un poquito. Cualquier duda o consulta sobre la tarea o la materia la pueden hacer a través del grupo de Facebook. Ahí estoy yo y la tía Andrea Fuentes también